Marcharon por la tierra y por la paz, dejaron atrás lo Hola, que ¿qué tal fue amigos? Soy John daño. Medina y estamos en un nuevo episodio de Tras la Armadura Project. Saludo especial, yo soy Samael Vera, nuevamente transmitiendo desde Tras la Armadura, un espacio donde los veteranos del Ejército de Colombia y de las otras fuerzas militares y de policía encontramos un escenario en donde contar nuestras historias de cuando teníamos el uniforme y de ahora cuando estamos en un nuevo escenario que es la vida civil. Así es, Sama. Sama, te cuento que hoy vamos a escuchar un episodio increíble también como tantos, de un hombre que convierte más que su dolor, su pasión en un propósito, en el propósito de vida. Guillermo Bernal. Fue desplazado por la violencia a los 12 años, ingresó al ejército en el 95 y durante más de 2 décadas, Sama, sirvió como enfermero militar. Esa profesión que es allá en el campo de combate, no definiendo, pero ayudando a que la línea de la muerte se extienda un poco más y tener más personas de este lado de la vida. Su historia está enmarcada por la guerra, la pérdida, pero también por la transformación. Tremenda historia, John. Nosotros, sinceramente, queremos decirle a mi primero Bernal que somos seguidores y admiradores de todo su trabajo, mi primero. Le damos la bienvenida a nuestro programa de Tras la Armadura. Quisiéramos iniciar este episodio, mi primero, pidiéndole que le cuente a nuestra audiencia quién es hoy mi primero Bernal, quién fue y qué ha hecho de pronto durante todos estos años de servicio y ahora que ha cruzado la línea del servicio activo y ha pasado a la veteranía. Bueno, primero, ¿quién soy? Soy Héctor G. Bernal, un militar hijo de campesinos, como la gran mayoría de los militares de Colombia, hijo de labriegos, de una madre que no sabía leer ni escribir, de un padre que escasamente sabía leer y escribir. En mi familia, 5 hermanos, 4 hombres, una mujer. Desplazado por la violencia a los 12 años de edad, recuerdo los grupos armados sacaron a mi familia de allá de la montaña donde nosotros vivíamos, una montaña muy bonita. Tocaba caminar 6 horas para llegar al caserío más cercano, al pueblo más cercano. Pero ahí éramos felices, éramos una familia feliz trabajando la tierra, que es lo que yo aprendí a hacer desde niño. Ese desplazamiento nos llevó a un lugar que yo nunca pensé que iba a llegar, a la ciudad de Bogotá, donde la gente lo miraba a uno mal por el solo hecho de ser desplazado, de ser campesino. Tuve que pasar por muchas necesidades, desde vendedoras de dulce en los semáforos, vendiendo cigarrillo, pan y salchichón por las lomas de Ciudad Bolívar, trabajar en la rusa, los cultivos de flores, como recolector de café. Bueno, experimenté no sé cuántos trabajos y ya por allá a los 18 años el ejército me recluta, me llevan y ahí inicia mi vida militar como soldado de esta patria, servirle al país durante más de 2 décadas, como usted lo menciona. Pero pues realmente yo pagué un costo muy alto de haber sido militar porque hoy en día no tengo a mis hermanos. O sea, cuando yo inicio al ejército, la represalia de la guerrilla fue secuestrar a mi hermanito menor que tan solo tenía 15 años, se lo llevan para las selvas del Caquetá, lo asesinan, lo entierran en una fosa, los restos de él. En el año 2009, cuando yo ascendí, hasta ahora sargento segundo, asesinan a mi segundo hermano. En el 2019 pierdo a mi tercer hermano, después pierdo a mi madre, a mi padre y mi hermana pues salió de Colombia, se fue para otro país. Yo decidí quedarme en este país donde un día nací. Dije un día que así como este país me dio la oportunidad de nacer, de vivir momentos muy bonitos, me iba a resignar a quedarme, a morir en mi país, que no me iba a ir de mi país porque un día alcancé a empacar la maleta para salir de Colombia. De hecho, tenía todo listo para viajar a los Estados Unidos o a México, saqué mi visa, quería irme porque fui amenazado también. A mí me hicieron un atentado para matarme en la ciudad de Ipiales. O dije, no, me encomiendo a Dios y aquí me voy a quedar, y aquí me voy a quedar y que sea lo que Dios quiera. De más de 20 años hice una carrera militar impecable, como enfermero de combate, asistiendo a heridos y enfermos en diferentes zonas de Colgué mi uniforme en el año 2018 con mi grado de sargento primero, di un paso a un lado, no porque no quería seguir en el ejército, sino porque tenía un proyecto de vida diferente, quería seguir trabajando y volver a mis raíces. Yo le juré a mi familia que después de que colgara mi uniforme iba a volver al campo. Vivía en la ciudad de Bogotá y lo primero que hice cuando colgué mi uniforme fue regresarme al campo. Lamentablemente no pude regresarme a mi región porque es una zona roja todavía y eso me duele mucho, no poder haber regresado a mi tierra donde nací,
pero me radiqué en una región muy bonita acá en el departamento de Cundinamarca, donde soy feliz y donde estoy trabajando en un proyecto de vida, diciendo a la gente que sí es posible, que así como yo pude salir de la miseria, pude salir adelante, recuperarme del dolor, perdonar. Hoy en día trabajo por un país diferente como emprendedor, hoy en día soy empresario, también soy influencer, soy profesor, soy conferencista y me gusta recorrer Colombia. Lamentablemente hay muchos sitios de mi país que yo no puedo viajar. Y bueno, acá estamos en esto, ese es Héctor Bernal. Impresionante, impresionante la historia suya, mi primero. Uno a veces lo ve en los videos dando clases y hablando de temas paranormales y hablando de las historias de guerra, pero estos escenarios que nos está comentando en este momento son temas ya muy personales, ¿no? Digamos que entre la armadura em, nos hemos sentado como pares, como veteranos que nos reconocemos unos a los otros y nos contamos estos temas. Y estas historias son las que creo yo que afianzan más al ser humano reconocido. Que alguien en ese momento que esté pasando por un momento complicado de su vida, escuche a mi primero Bernal decir que en su infancia vendió salchichón y pan y que hoy día es empresario, influencer, podrá tener alguien en quien inspirar su vida. Podrá ser un cabo tercero, podrá ser un subteniente, podrá ser dentro del servicio, un soldado profesional, un soldado regular. En este momento, quedo muy agradecido con su presencia en nuestro programa, mi primero. Gracias. Prestas tu servicio militar en una época un poco convulsionada, porque estamos hablando del 95, pero tuvo que haber algo dentro de ti que te motivó a quedarte en la carrera de las armas. ¿Qué fue eso que sentiste o que escuchaste o que experimentaste? De niño, mi sueño de contar de ser un gran sacerdote o un profesor de escuela. ¿Yo por qué quería ser un profesor de escuela? Porque recuerdo a mi profesora, a mi maestra, para ir a mi escuelita tenía que caminar 2 horas con mi hermanita. Íbamos descalzos porque no había plática para comprar zapatos. Mi escuela era un pequeño saloncito, una profesora para 5 grados. Y yo recuerdo una vez que llegaron unos señores armados a mi escuela a sacarnos a nosotros de la escuela porque estaban reclutando. Y esta maestra salió y se enfrentó como un soldado ella solita a todos y no permitió que esos guerrilleros nos llevaran a nosotros. Era una señora que a mí me dio madera. Se recuerda una vez que sacó una regla y ¡pam! Me pegó un reglazo y yo voy a le quejas a mamá y mi mamá con un surriago me levantó también. Digo, uno a la escuela va a estudiar, no a contar chistes. Entonces, eso de la muerte de mi maestra, ¿qué pasa? Ella ese día se enfrentó a esos guerrilleros y no permitió que los guerrilleros entraran a nuestra escuela. Pero al mes, los guerrilleros la asesinaron, la mataron, nosotros quedamos sin maestra. Yo quería seguir el legado de ella, o quería seguir el legado de un sacerdote francés, que era nuestro sacerdote, porque yo hasta servía de acólito y de sacristán. Yo era el que me mantenía más metido en la iglesia. El ratico que yo estaba libre, me iba para la iglesia, porque me gustaba como esa labor de ellos con la gente. Era un señor muy entregado a la gente. Mi maestra era muy entregada a la gente y el sacerdote era muy entregado a la gente, a los campesinos, el hombre visitaba y eso. Bueno, ya cuando viene el tema del desplazamiento, yo llego y quedé sin rumbo fijo, quedé a la deriva en la ciudad de Bogotá. Y yo no digo mentira, rebuscándome y ganándome por ahí para comer un pan, porque vivía por ahí en el barrio Paraíso Alto, donde vive una prima, en una invasión que no tenía ni luz ni agua, nada, era un ranchito, uno dormía por ahí en el piso botado como un animalito, ¿sí? Y empecé a rebuscarme la vida, siempre con ese pensamiento. Yo recuerdo que un día con mi padre, con ese bulto de cigarrillos, pan y salchichón, y boté ese bulto así, lo descargué y lo boté. Y le dije, ya me mamé de esto. Hasta hoy estoy volviendo a cigarrillos, pan y salchichón. Yo, Héctor Bernal, me voy a proponer cómo salir adelante y de este basurero va a salir sea como sea. Sin hacerle daño a nadie, yo voy a salir de este basurero. Y voy a ser grande y voy a crecer y voy a demostrarle a más de uno que sí se puede salir de la miseria. Que nos quitaron todo, pero no nos han quitado las ganas de salir adelante, le dije a mi papá. Y papá hasta me regañó ese día y dije, no vendo más cigarrillos, pan y salchichón. Ya, pues después el ejército me lleva a mí y para el principio yo no, soy sincero, no quería el ejército porque mamita a mi familia le da muy duro. Ya cuando me llaman a ánimos, estaba con la cabeza rapada ya, con la chuler y todo. Empecé a mirar el ejército algo muy bonito, que el ejército en esa época ayudaba mucho a los campesinos, uno iba por ahí al campo a prestar la seguridad y salía la gente por ahí a recibir a uno con un café, con un vaso de agua, a decirle gracias soldados por estar acá, porque era una época difícil del país donde secuestraba, las pescas milagrosas, las tomas guerrilleras y todo ese tipo de cosas. Entonces yo veí que el ejército hacía mucho, pero vi una labor mucho más bonita
que eran los famosos enfermeros de combate, cuando yo mira que los enfermeros que salvan vidas, que rescatan, y eso me gustó mucho, me llamó la atención y empecé a cambiar esa imagen que tenía el ejército, pues que nos habían metido esa ideología del ejército, porque a uno por ahí en el campo le meten ideología, ¿sí? Y empecé a encontrar el ejército una labor muy bonita y dije, yo quiero ser un enfermero de combate, pero ¿cómo le hago? Si, o sea, fue una gran lucha y un gran sacrificio para poder lograr ser un enfermero de combate y tengo que ser un enfermero de combate y ser un enfermero. Hasta que logré ser un enfermero de combate, convertirme en un enfermero de combate y pienso que lo que me mantuvo a mí vivo durante más de 20 años en el ejército fue precisamente esa pasión por ejercer como enfermero, por ayudar a los soldados heridos, porque no solamente me tocó atender soldados, guerrilleros, de todo, civiles, de todo, hasta los perros heridos también me tocaba atenderlos allá. Y eso pienso que es lo que me mantuvo, porque yo soy muy apasionado por el tema de la medicina de combate. De hecho, parte de mi contenido de YouTube en las redes sociales es enseñando cosas sobre medicina de combate. Entonces, eso es lo que me gustó mucho del ejército, ese contacto con la población, con la gente que tenían en esa época. Y eso, pues, yo dije, ya no puedo ser sacerdote, padre podré ser, pero de familia. Pero aquí encontré algo similar a lo que yo hacía de niño. También vino el tema de la docencia. Dentro del ejército puedes ser un profesor porque pues ahora me tocaba darle clase a los soldados. De hecho, algunos soldados me tocaba enseñarles a leer y escribir, que en esa época habían soldados que no sabían ni leer ni escribir, y yo hacía como el papel de su profesor, pues. Vaya pedazo de historia que nos va contando. Mi primero está cargado de una cantidad de vivencias fuertes. Mi primero inicia como soldado regular, nos acaba de contar que inició como soldado regular, luego saltó a ser soldado profesional y luego saltó a ser suboficial. Hizo ese proceso. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fueron esas etapas para ir subiendo en esos rangos? ¿Lo tenía claro o no lo tenía claro? ¿O qué pasó para ir subiendo de soldado hasta subir como suboficial? Bueno, al principio fue difícil porque pues yo no quería el ejército pensando en lo que pudiera pasar con mi familia, ¿sí? O sea, para mí fue muy difícil. Entonces, al principio estaba bastante impactado. Afortunadamente tuve muy buenos líderes que me ayudaron. Ya, pues yo dije, aquí ya no puedo salir, aquí ya lo tiene metido en un batallón aquí, toca meterle ganas a esto. Y dije, bueno, ya estoy acá, si estoy acá, voy a dar lo mejor de sí estos 2 años y voy a hacer mi trabajo bien hecho. Y me propuse hacer un trabajo excelente. Fui ascendido a soldado destacado, a dragoneante. eh, y bueno, ya ahí cuando me ascendí a dragoneta empecé a meterme en ese cuento del ejército, le metí ganas a eso, ya descubrí esa pasión por el ejército porque vi que a través del ejército puede hacer muchas cosas, ¿sí? Y ya hablé con mi familia, les dije que me permitieran quedarme allá, que quería quedarme allá, que yo quería estar allá, que de todas maneras la civil no tenía ningún rumbo tampoco, estar aguantando hambre. Entonces ya me quedé ahí y empecé pues a meterle ganas a eso. Mi servicio militar fue como un deporte, porque uno viene del campo acostumbrado a voltear, pues para mí eso de dar vueltas, de voltear, para mí eso era como un juego. Realmente yo no sentí el tiempo en el ejército porque estaba acostumbrado a sufrir desde pequeño, ¿sí? Entonces yo era muy contento, era muy alegre dentro del ejército y eso de la instrucción me empezó a gustar, me preocupaba mucho por aprender, era muy juicioso. Sí, me gustaba mucho estudiar, era atento a las clases y todo. Entonces, para mí esos 2 años fueron como juego, ya inicio como soldado voluntario 2 años más y ya con una meta y con un sueño de que si no podía ser oficial del ejército, iba a ser suboficial del ejército, que sí o sí me iba a convertir en un enfermero de combate y que iba a ser un gran enfermero de combate que era ejemplo a otras personas si Dios me lo permitía. Y pues esa persistencia dio a que terminé mis estudios, ingresé a la escuela ocupando el sexto puesto en mi promoción y ascendido a enfermero de combate y pues tuve una carrera muy destacada. Realmente mi carrera militar fue muy destacada dentro del ejército, en todas las unidades me fue súper bien, nunca tuve un problema con el ejército. De hecho, no es porque yo sea mentiroso, pero por acá tengo mi hoja de vida que está totalmente intacta después de más de 20 años de vida militar. Yo soy un amante de mi institución, hoy sigo con la camiseta puesta. A ver, la gente me critica porque yo me coloco esta camiseta cuando hago un en vivo y yo no me la coloco por fiebre. Cuando yo me coloco esto, le estoy haciendo un homenaje en este momento a quienes están allá. Le estoy haciendo un homenaje con los que yo estuve patrullando, que lamentablemente no pudieron salir de esas selvas. Y me coloco esto porque yo lo siento como una piel, porque llevo a mi ejército en mi sangre y porque yo un día le juré a mis soldados, por acá en este libro tengo un juramento que le hice a mis soldados, que dije que iba a luchar por ellos, iba a ser voz de ellos hasta el
último día que mi Dios me lo permita. Muchas gracias por esas Héctor, palabras, mi Héctor, primero. sí, genial. ¿Sabes que me empiezo yo como o sea, me siento yo a sentir como un espartano en la película escuchando a Leonidas, ¿me hago entender? Con la pasión, o sea, me contagia eso y me gusta. Porque yo siento eso, o sea, yo siento que no importa qué hagas, pero cuando tú lo haces con pasión, lo vas a poder transmitir, lo vas a poder contagiar. Perdón, contagiar es la palabra que estaba buscando contagiar. O sea, si tú lo haces con tanta pasión, lo contagias. Y no importa cómo te vistas, pero si tú lo sientes y lo vives con pasión, pues cada quien podrá generar su opinión. A mí me parece, yo recuerdo mucho cuando yo patrullaba, que hablo yo en el ejercicio del mando, yo trataba siempre, porque mis enfermeros, a mí no, nunca tuve la oportunidad de tener un suboficial enfermero en mis unidades, eran soldados, pero yo siempre les decía, digamos que a la tropa les decía, para mí el enfermero de combate y el radiooperador son más importantes que yo mismo como comandante, porque al final de cuentas, si yo como comandante falto, en la sucesión del mando existía la posibilidad de que 3 más tomaran el mando y se les iba a obedecer. Pero es que si el radiooperador le pasa algo, no hay quien supla a este muchacho ya, o sea, ya para ayudar. Y si al enfermero le pasa algo, pues ahí sí es que todos nos vamos para el traste pues porque ¿quién nos va a cuidar? O sea, ¿quién nos va a ayudar? Desde las prácticas de medicina de dipirona para cualquier mal o diclofenaco, todos los males. Pero era la persona que te ayudaba y era un soldado. Entonces yo al soldado enfermero, a los soldados enfermeros que aquí tuvimos la oportunidad de tener un enfermero mío, Julián Barrero. Ujú. Julián Barrero fue mi enfermero en la Móvil 10, que él contó la historia cuando él cae en el campo minado, porque él suelta del enfermero porque era muy desagradecido para él, se vuelve puntero y siendo puntero cae en el campo minado y él mismo se presta su asistencia inicial y él Sí, mismo hace su análisis o su examen encefalocaudal y él mismo establece y dice, si en tanto tiempo no llegan en un helicóptero, me voy a morir. O sea, me acabé de acordar de Julián. Entonces, Héctor, enfermero militar es una cosa extremadamente genial, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo era un día común? O sea, nárranos como tu día más emblemático, un día común en combate, prestando asistencia bajo fuego, porque la gente no lo conoce, ¿no? Bueno, primero quiero enseñarles algunas imágenes cómo eran mis días en imágenes. Esta es una imagen del año 2003, cuando mi unidad cae en un campo minado y lo levantan en combate a las 7 de la noche. Mm, No tenía insumos en mi botiquín. Estaba mi escuadra jodida ya. Recuerdo que estaba un señor Cao, que era el departamento del Cauca, le decíamos Casamachín, y él iba adelante haciendo un registro, le activaron unos explosivos. Él quedó herido junto con otros soldados. Inmediatamente yo con mi equipo voy a rescatarlos a él. Cuando estaba rescatando a él, nos levantaron a plomo, los subimos a un cerrito y empecé a atenderlos de noche. Pero ¿qué pasa? Como se han enfrentado combates días antes, mi botiquín no tenía insumos. De hecho, aquí te muestro la imagen, no tenía ni siquiera guantes. Acá están las imágenes. Me tocó atender heridos sin guantes. O sea, que lo más básico de tener un área es un par de guantes. Pero yo decía, no tenía guantes. Sabía el riesgo. Aquí están esas imágenes, por ejemplo. Sabía el riesgo que corría, pero ese día en medio de esa balacera tan berraca, me tocó atender esos heridos ahí, durar con ellos. Bueno, esa es una que la tengo acá grabada, afortunadamente. Pero había un soldado que tomaba las imágenes, las tenía ahí. Es muy duro proporcionar la asistencia médica en combate. Uno de mis momentos de pronto más difíciles fue el secuestro de los diputados de la Asamblea de Cali. Yo no sé si ustedes recuerdan, soy mm, sobreviviente allá. Cuando secuestran a los diputados de la Asamblea de Cali, yo estaba en el plan 10.000 del batallón Pichinche. Ese día nosotros estábamos ahí en una población que se llama Valle, muy cerca a Cali. Cuando se presentó el secuestro, a nosotros nos desplazan a la ciudad de Cali, embarcan la primer compañía del Macheteros del Cauca en 3 helicópteros. Los helicópteros empiezan a desembarcar en Peñas Blancas,
Ahí desembarcando ese helicóptero, pues prácticamente la guerrilla levantó a plomo ese helicóptero. El primer helicóptero que logró desembarcar, ahí quedaron 6 muertos, dos suboficiales y unos soldados que quedaron botados. El teniente de evasión y escape, los otros helicópteros no pudieron aterrizar ahí porque estaban averiados ya, tuvieron que regresar hacia la ciudad de Cali y los soldados quedaron a la deriva allá. De Ujú. ahí nosotros tuvimos que ingresar, mi unidad ingresó, nos botaron en vehículos por detrás del Cristo Rey, por el Venteaderos, por Siloé, hacia la parte alta detrás, y nosotros duramos toda la noche echando infantería allá. ¿Qué pasó? Nosotros nunca pudimos, algo que nos duele fue que vimos nuestros muertos que estaban botados en ese potrero, le han quitado los camuflados, lo han dejado sin ropa allá. Y cuando nosotros fuimos a ingresar, pues la guerrilla nos levantó a plomo y tuvimos que retroceder. Y nunca pudimos nosotros rescatar nuestros muertos de ese potrero. Posteriormente empezamos nosotros a subir a los farallones de Cali y quedamos en medio del campamento madre que había en la parte alta, que son los farallones. Ese día recuerdo que el combate inició como a las 2 de la tarde, inició el combate. Eso llovían rampas de cilindro por todo lado. A las 5 de la tarde teníamos a nuestro comandante herido, gravemente herido, mi sargento Lizarazo, con de un impacto de cilindro le dio acá en el cráneo, quedó totalmente inconsciente. A un soldado fallecido y teníamos 23 heridos más en 4 horas de combate. ¿Qué pasó? ¿Qué nos salvó? La guerrilla ha hecho unas zanjas que estaban llenas de barro. Recuerdo que eran zanjas como 80 metros, como 80 centímetros de ancha por unos 50 de alta. Nosotros alcanzamos a ganarles a posición a la guerrilla y la salvación fue meter todos heridos y meternos nosotros. Durante toda la noche el avión fantasma trató de apoyarnos, bombardearon desde abajo con un mortero. Y nosotros tuvimos toda la noche en combate, toda la noche. De hecho, no pudimos ni atender los heridos porque los heridos estaban botados, no tenía que pasar por encima de los soldados heridos, pisarlos, todo, porque todos estamos dentro de la zanja porque caían cilindros por todo lado. Y desde ahí, pues imagínense lo que es con uno con 22 heridos, estábamos reducidos al mínimo número de personas. Recuerdo que como a las 3 de la mañana de la brigada nos dijeron, hermano, hagan evasión escape porque ahí se los van a comer a todos. O sea, ahí los van a acabar, hermano, si los traten de salir. ¿Para dónde vamos a salir? Nosotros estamos en un filo, en un voladero, rodeados de guerrilla. Mundo hermano, aquí. ¿Cómo vamos a dar a estos 22 acá botados, más de 22 acá botados? No podemos hacer eso. O sea, o salimos los que estamos o nos morimos todos acá. Y pues prácticamente lo que hicimos fue resignarnos, que pasara lo que pasara, no íbamos a dar a nuestros compañeros ahí, que vamos a permanecer ahí. Hasta el otro día, como hasta las 9, 10 de la mañana, que llegó el apoyo de las fuerzas especiales, que fueron los que nos salvaron ahí. Fue como un ángel que llegaran los comandos, se embarcaron los comandos y fueron los que pudieron hacer replegar la guerrilla. Ya hubo tiempo para atender a nuestros heridos que teníamos, empezar a evacuarlos a la ciudad de Cali, pero fue una de las experiencias más duras porque ahí ningún botiquín alcanzó para proporcionar atención médica. O sea, uno carga un botiquín pequeñito, pero eso se alcanza por ahí para 3, para 4 heridos. Pero para Uf. ese volumen de heridos, pues no estábamos preparados y pues muchos soldados de esos llegaron graves a la ciudad de Cali, no teníamos antibióticos, no había analgesia, no había nada. Las heridas llegaron contaminadas, la mayoría de ellos tuvieron que cortar las extremidades y amputarlos, pero bueno, sobrevivieron afortunadamente. Y mi sargento Lizarazo, el hombre nosotros lo vimos por muerto, de hecho, es una cosa impresionante, yo digo que a veces los milagros existen. Y ahí yo vi mi primer milagro como enfermero de combate, porque resulta que mi sargento Lizarazo a las 8 de la noche se murió. O sea, no tenía signos vitales, no tenía pulso ni estaba respirando. Y lo reportamos como muertos allá por radio, no, mi sargento se murió y todo el mundo lamentaba porque era un buen elemento el hombre. Como a la hora después el hombre se despierta, el muertico se nos despertó en la zanja. Después volvió y se nos murió, el hombre se nos desconectaba. Y bueno, Está de jodido. hecho, al otro día hubo discusión, porque había un cabo que estaba críticamente herido, entonces el helicóptero solamente llevaba a uno porque el helicóptero no podía decolar, sino que tenía que hacer, en esa época ya se estaba estrenando el CISAR del ejército. Hasta ahora la aviación del ejército estaba iniciando con el tema de rescate en combate, que bajan una camilla y hacen maniobra estable para rescatar al herido. Entonces viene la discusión, pero aquí en al cabo, al sargento, no, pues el sargento ya está muerto, o sea, el man con exposición de masa encefálica, con ese trauma, no va a vivir. El cabo puede sobrevivir, entonces vino la discusión y nos poníamos de acuerdo si evacuar a mi sargento o al cabo. Al último, no, la pelea, bueno, no, embarque, vamos a hallar un muerto, pero metamos un muerto a la camilla. Y metimos a mi sargento en la cama, pues el hombre duró más de un mes en un eco intensivo sin respuesta. Se recupera el hombre, duró un año con pérdida de conciencia, que no reconocía a nadie. El año pasado tuve la oportunidad que a través de un live él me contacta, me empieza a contar su historia y me dice, yo me desperté
Y ay, fue puta, la guerrilla me enterró vivo, porque yo me desperté y toqué el barro y la sana y a los lados tocaba así. Marica. Y estos maricas me enterraron y yo estoy vivo, yo no estoy muerto. Y el hombre dice, yo pasé el túnel, yo recuerdo que yo viajaba así como por el tiempo, recordaba cosas. Y cuando despierto, pues dije, estos manes me cogió la guerrilla, me avaliaron y me metieron a este hueco y me enterraron vivo. Pero él no se percataba que estaba dentro de una zanja con el resto de soldados. Y como la zanja pues estaba llena de barro y eso, pues claro, imagínense el susto del hombre, o sea, todo se iba ahí. Yo no sé esa gente cómo sobrevivió con ese frío, ¿verdad? Porque hace mucho frío en ese alto y metidos dentro de ese pantano, pero ahí esos soldados resistieron más de 24 horas. Esa historia, esas son pocas historias de esas sobreviven, bueno, o han avanzado en el tiempo, ¿no? Yo tuve la Sí, oportunidad de ser del Macheteros, mi primero. Yo estuve con los Macheteros del Cauca, y en algún momento hablábamos sobre esa evasión y escape, porque el Machetero tuvo que hacer evasión y escape y me contaban los soldados que ellos sí. llegaban con fusil, desde los Farallones se vinieron, Ajá. cayeron a Siloé caminando. Ahí consiguieron quien los ayudara y fueron llegando al otro día o a los siguientes días con el fusil escondido en bolsas para Yo, llegar al punto de sí. reunión que era ahí en el Pichincha. Yo rescaté a un cabo y 3 soldados, un cabo de Sanidad Blanquito, no sé cómo se llamaría, creo que el cabo Vargas, si no estoy mal, el apellido Vargas, un cabo blanquito que venía con 3 soldados sin armamento. Casi les damos plomo porque era como las 6 de la mañana, estaba nublado cuando el de la punta me dice mi cabo, viene la guerrilla. Y yo, pues, pucha, todos nos botamos a piso y llegamos a abrir fuego cuando digo, pero qué, pero manes cerquita. Entonces dije, gritemos el arma porque hay gente perdida. Y más adelante, yo no sé si ustedes recuerdan, encuentro un campero, un carro con unos logos de un canal de televisión, no digo qué canal de televisión, y Mm. ahí encontré el conductor muerto. El carro estaba con una coladera de plomo y estaba un cadáver ahí que era el conductor. Pues resulta que el camarógrafo fue herido, la reportera se lanzó por un voladero, sacó. Tengo entendido que ese reportero murió porque salió gravemente herido y murió en la ciudad de Cali. No sé si eso es verdad, pero no noticia, pero yo fui la persona o el cabo que encontró también ese vehículo de ese canal de televisión. En la época yo era cabo segundo, pero ya tenía experiencia porque yo venía de un batallón de contraguerrillas. Y cuando yo llegué al Pichincha, pues ya venía con una muy buena experiencia que había sido haber estado en el Urabá, que era una zona de Candela, el Cañón de la Llorona, Sí. la toma de Abeiba, me tocó la toma de Abeiba. El sobreviviente también de esa toma de Abeiba me tocó muy duro en el Urabá 2 años y medio y pues ya tenía un poquito de experiencia, entonces por tener ese poquito de experiencia, cuando llegaba al plan 10.000, los soldados confiaban mucho en mí porque era como la guía de los soldados, porque ya iba de un batallón de contraguerrilla y los soldados pues eran nuevos, ¿sí? Ahí pues los del machetero sí tenían experiencia porque de hecho ellos conocían mucho esa jurisdicción de la tercera brigada. Oiga, mi primero, los tácticos están súper buenos, pero quisiera hacer un alto en el camino aquí porque cuando mi primero inició a hacer su presentación, nos contó sobre una situación muy dura que seguramente para muchos colombianos es muy parecida, y es la muerte de algunos de sus familiares mientras usted estaba en el servicio, mientras usted estaba sirviendo a la patria. Y quisiera hacer un alto en el camino, pues para retomar digámoslo, la historia de mi primero y todas las cosas sobre las que usted tuvo que pasar, que nos ha estado contando los tácticos y uno dice, "Ah, le tocó vivirla, pero ahí cerquitica". Y es cómo logra uno, mi primero, con semejantes noticias que le llegan a usted mientras está en servicio, cómo logra continuar sabiendo que le llegó la noticia de la muerte de un hermano, después que le llegó la muerte al otro, que en el campo y donde está su familia la cosa está caliente y siguen pasando cosas. ¿Cómo logra una persona continuar con su vida tratando de seguir adelante cuando tiene tantas noticias tan fuertes que le van llegando una tras otra? Bueno, para mí fue una situación muy difícil. Recuerdo que yo celebraba mi ascenso a cabo segundo, contento porque había logrado el objetivo de ser cabo segundo, de salir de la escuela, salí trasladado para el Urabá en el año 1999 ya, para el Urabá, batallón de Contraloría 26. Mi hermano, que por acá está en esta fotografía, al lado mío, ahí está mi padre, mi madre, mi hermanito. Tu hermano menor, ¿sí? Sí, el bloque oriental se lo llevó, el del negro Acacio, se lo llevó. Lo reclutó, se lo llevó. Que fue muy duro saber que a mi hermano se lo llevó la guerrilla y no sabíamos nada de él. Ya el vivir con esa zozobra, de hecho mi madre me pidió que me retirara del ejército, ¿sí? Porque era muy duro, mi hermano tenía la guerrilla, yo en el ejército. Yo dije, pero todo lo que yo he luchado, o sea, todo lo que a mí me tocó ser fotógrafo, vender salchichón acá dentro del ejército,
validar mi bachillerato. Yo hice muchas cosas para poder ser militar, ¿sí? Y mi sueño era, ahora que cumplí mi sueño, ser un enfermero de combate, tener que irme. Entonces yo hablé con mi familia y yo no me voy a retirar, o sea, ya, que pase lo que pase, hay que seguir enfrentando el problema de la familia, tenemos que seguir con la actitud. No nos vamos a rendir y vamos a continuar adelante. Lo de mi hermano fue muy duro porque una zozobra que no sabíamos si estaba vivo o muerto. Ya posteriormente, un guerrillero desmovilizado del bloque oriental nos dijo, no, yo estuve con su hermano, a su hermano lo asesinamos, lo enterramos por ahí en Caquetá, pero yo no sé dónde quedó él, porque los que asesinaron a su hermano eran de otra cuadrilla. Yo lo conocí, de hecho, hasta una fotografía me mostró. Dijo, yo sé quién fue su hermano, pero su hermano quedó en una fosa del departamento de Caquetá y no sabemos en qué parte quedó. Bueno, ahí ya se terminó un poquito el desasosiego en la familia. Fue Ujú. una noticia muy dura para mi madre porque mi madre se empezó a enfermar y la dio muy duro. Yo empecé a seguir adelante, a trabajar, a continuar adelante, que fue algo que las heridas fueron sanando, pero para mi madre no. Mi madre sufría mucho porque yo estaba en la guerra. En esa época vino que ustedes conocen los secuestros, las tomas guerrilleras, mucho militar Claro, secuestrado. claro. Una época Sí. complicadísima. Entonces, de hecho, ya cuando yo asciendo a sargento segundo, estaba recién ascendido a sargento segundo, estaba en la brigada móvil 19, estaba en operación por allá cerca de un pueblo que se llama Policarpa, en Nariño. No sé si ustedes Ujú. conocen Sánchez, por el Patía. Metido en el culo del diablo con un grupo especial en pleno en la selva en operación. Y recuerdo ese día, en un agosto, a las 5:30 de la mañana, el mayor me llama y me dice, Bernal, le tenemos malísimas noticias. Yo, ¿qué pasó? Digo, marica, ayer tarde asesinaron a su hermano, unos sicarios, unos encapuchados, 6 tiros le pegaron a su hermano, lo asesinaron, no sabemos quién fue, parece que hay represalias por usted estar acá. A mí ya me han llamado, me han contactado varias veces, había recibido amenazas, las había denunciado ya. Lo más duro fue que la muerte de mi segundo hermano, yo no pude ir a su sepelio. O sea, mi familia destrozada, yo no pude ir porque estaba en operación militar, no porque el ejército no me hubiera querido acercar, yo era sargento y estaba de comandante de un grupo especial y estábamos metidos en operación muy difícil porque estaba enfrentando combates con la guerrilla. El ejército hizo todos los esfuerzos, pero yo pude salir el día número 9, me sacaron del área. Cuando yo ya llegué a mi casa, pues ya se ha hecho el sepelio de mi hermano, de todo. Para mí y para mi familia muy duro, mamá se empezó a enfermar. Mi mamá empezó a sufrir de depresión, mi papá también. Mi mamita sufrió un infarto, un derrame cerebral, queda prácticamente en silla de ruedas después de la muerte de mi hermano por depresión. Fue muy duro. Mi papito también sufrió un infarto, estuvo en el cardiovascular, también salió con un estado de discapacidad también. Entonces yo de sargento segundo pensé pues retirarme también del ejército porque pues ya había pasado por todo este proceso. Más sin embargo, mis comandantes me dijeron, Bernardo, usted ha hecho un esfuerzo muy grande, hermano. O sea, usted ha sacrificado mucho, ha dado todo acá. Pienso que no es justo que usted con 16 años se vaya, pierda todo, salga sin nada, como usted llegó, ¿sí? Continúe también los soldados. De hecho, es decir, yo me voy, pero me voy, ¿quién atiende estos manes acá? Los soldados quedan a la deriva también. Mm. Dije, no, vamos a continuar. Continúo. Y fue duro. Viene la muerte de mi tercer hermano, que lamentablemente fue un accidente también. Fue un accidente, no fue violencia. Él era mi amigo, mi compañero. Muere él y fue duro. Al año siguiente, el fallecimiento de mi madre. Y al siguiente año, el fallecimiento de mi padre. También fue uno de los motivos por los cuales cuelgo el uniforme también. Ya cumplí mi meta, llegué a sargento primero. Cuelgo el uniforme. Hoy quiero confesar, y es lo que yo hablo mucho con la gente públicamente, que el secuestro de mi hermano y el asesinato de mi hermano y a causa de eso, a consecuencia de eso, la muerte de mis padres, yo viví en un tiempo de tinieblas lleno de odio, de resentimientos, de que ya venganza, sentí esa sed de venganza, de cobrar venganza, hasta que un día comprendí que era el camino incorrecto. Mm. Tal vez Dios me envió un mensaje que el único camino para lograr la paz era la reconciliación y el perdón. Fue como perdoné a quienes hicieron tanto daño, que nos desplazaron, a los guerrilleros que asesinaron a mis hermanos. Perdoné, pero de verdad, desde el fondo de mi corazón perdoné y dije voy a continuar trabajando, pero por la paz de Colombia, hablando con los jóvenes, con la gente, motivando a la gente, porque yo pienso que el mejor homenaje que le puedo hacer a mi familia es seguir adelante, es demostrar que no me voy a rendir y que voy a continuar luchando, a seguir adelante, porque ellos celebraban cada uno de mis triunfos, así como mi mamita iba a celebrar mis ascensos en el ejército y la veía reír y feliz, porque su hijo estaba logrando algo y ese es el mejor homenaje que le puedo hacer. Por eso yo me levanto domingo a domingo a trabajar, a hacer algo diferente. Y por eso es que
hoy también quisiera decirle a la gente a través de ese canal tan bonito que ustedes tienen, que lo felicito por esa labor, que la búsqueda de la paz no es el desenterrar el pasado, estamos totalmente equivocados. La Tal búsqueda cual. de la verdadera paz es empezar por un diálogo, por una reconciliación, perdón, desatarnos de esas cadenas del pasado y trabajar unidos para construir un país diferente, para no dejar el mismo país violento en el cual nosotros nacimos y que probablemente vamos a tener que morir en un país en medio de la violencia. No queremos eso para nuestros hijos ni para nuestras nuevas generaciones. Y eso es lo que me motiva hoy en día a tomar un trípode y colocarme detrás de una cámara a dar un mensaje. Porque de hecho el día que yo colgué mi uniforme dije que no volvería a coger un arma. Y ese día había un viejo trípode y lo que hice fue con partes de un arma fabricar un trípode como un homenaje a los héroes de esta patria y dije, cambio mi arma, mi equipo por un trípode y una cámara. Y así fue como yo también inicié en las redes sociales como creador de contenido. Oye, Héctor, increíble porque por eso yo creo que estamos acá y el universo, Dios, el poder superior, las energías hacen que todas las cosas vayan llegando. Nosotros entre la armadura estamos 100% de acuerdo con el punto de vista del Total. perdón y hablamos de eso. Y es allí donde nace este proyecto también, en construir, en aportar y mostrar unas versiones lejos del odio, lejos del resentimiento y lejos de esa violencia verbal que, aunque puede generar más réditos en las redes, Seguidores, todo, sí, claro. seguidores y todos, Más nosotros boom. estamos absolutamente separados de entrar en la violencia verbal o entrar en ese juego. Entonces, gracias por ese aporte, Héctor. Hoy eres el director general de la Fundación Enfermeros Militares. Narraste, ya dijiste, sí, al final de tu profesión empezaste a pasar por esas dificultades, pero ¿por qué no nos cuentas a los veteranos, a los que están en actividad, cómo fue prepararte para ese salto, cómo nace la iniciativa y qué busca la Fundación Enfermeros Militares? Bueno, la Fundación Enfermeros Militares prácticamente ha sido, yo quise y he querido, o quise, desde el fondo de mi corazón, hacer un homenaje a mis colegas enfermeros de combate. Yo no sé si ustedes escucharon la historia, pero hay una gran historia de heroísmo detrás de los enfermeros de combate, y esa historia la protagoniza mi compañero, el sargento Francisco Aldemar Franco Zamora, quien le envió un saludo a su esposa Sandra, a su hijo Brian, desde acá, desde el fondo de mi corazón. Yo sé que pronto ellos me han escuchado, escuchan ven de pronto este programa. Prácticamente yo creo esta institución para hacerle un homenaje a este sargento, que era mi hermano, mi compañero de armas, y en el departamento del Guaviare, cuando unos soldados caen en un campo minado de su batallón, él sin empuñar un arma, de civil, en una misión médica, arriesga su vida y se va a rescatarlos por las aguas del río Guaviare, y cuando subía en una lancha, la guerrilla atacó esa lancha sin ningún respeto por la vida, porque ellos iban completamente desarmados. La lancha fue hundida en esas aguas de ese río. Afortunadamente, Franco alcanzó a salir, llegó y la guerrilla se lo llevó secuestrado, lo encadenaron, lo que él no quería, caer secuestrado, porque me lo dijo varias veces que, no, que él prefería la muerte a ser secuestrado y humillado allá. Él logró escaparse de la guerrilla en esas celdas. No sé cómo le hizo, él se escapó, lo corrió con la mala suerte que duró mucho tiempo en la selva perdido. El ejército hizo una operación a tratar de liberarlo. Él llega a una comunidad indígena, estos indígenas lo entregan nuevamente a la guerrilla, lo torturan y lo asesinan y lo entierran en una fosa en esa selva. Posteriormente, un guerrillero de los mismos que lo mató, el guerrillero se entrega y fue la persona que llevó al ejército y le entregó la fosa del sargento Frank. Yo tengo un gran lazo de amistad con su familia y de la muerte de él en el año 2009 vino y yo tengo que hacer una institución para resaltar la memoria de los enfermeros. Porque realmente en Colombia casi no se habla de los enfermeros de combate. Mire que yo siempre he dicho la sanidad es como el cuchitril por allá de los batallones. El dispensario está como en la parte más recóndita del batallón y mire que los enfermeros de combate han hecho cosas admirables. No lo digo por lo que yo hice, porque yo creo que casi no hice nada, para lo que han hecho mis compañeros como Franco. Yo conozco enfermeros muy buenos que han dado la vida por sus compañeros y que han hecho cosas súper extraordinarias. Pero mire que yo en Colombia no he visto una sola estatua de un enfermero de combate. Es que no le he visto, yo no sé si ustedes le han visto un homenaje como lo de uno en los Estados Unidos, en Corea, en otros países. Yo aquí no lo he visto de esos hombres que sacrificaron su vida, porque yo conozco muchos de mis compañeros enfermeros que murieron allá, muchos de mis soldados
que murieron rescatando heridos, no solamente empuñando un arma, una labor más heroica, pues. ¿Sí? Entonces, es así como nace ese proyecto de Fundación Enfermero Militar. Y Fundación Enfermero Militar lo que resalta es la labor de esos grandes hombres de nuestro ejército. Y es por eso que nosotros estamos enfocados en lo que es la humanización de conflictos armados. O sea, ¿qué es la humanización? De que, pues hombre, la guerra siempre va a existir, pero que en la guerra tiene unas reglas que hay que respetar y que dentro de la guerra una de las principales es aliviar el dolor y el sufrimiento de los afectados, sea quien sea el guerrillero, el que sea, el civil, nuestros soldados, es eso. Entonces, a través de la fundación lo que impulsa son programas de capacitación, de actualización, y de hecho la fundación siempre, cada año yo me propongo una meta que es capacitar el mayor número de soldados totalmente gratis. Yo quisiera hacer más y sé que mis soldados necesitan esa capacitación y quisiera hacer más por ellos, pero lamentablemente pues yo no tengo los recursos. Pero en lo que lleva la fundación hemos capacitado más de 2.500 soldados totalmente gratis y viajando a los batallones. De hecho, parte de los instructores son enfermeros que no tienen sus extremidades. O sea, aquí tengo varios enfermeros que trabajan conmigo que son, les decimos los mochitos, que perdieron sus extremidades. Aquí se entrenan, yo los entrené y son los que van conmigo a los batallones a dar la capacitación gratuita a los soldados. Y eso es lo que hacemos. Yo inicié un proyecto acá en Colombia y yo digo que la vida todo se trata de meterle ganas, de no rendirse uno. O sea, Ujú. y siempre digo a los jóvenes, hermano, no hay que rendirse. Le digo a mis soldados, no hay que rendirse. El soldado no se rinde porque uno puede perder 10 batallas, pero de que no ha perdido la guerra uno está vivo, ¿sí? Hay que seguirle adelante. Esto aplica para el mundo empresarial, para la gente civil, no solamente para la guerra. Entonces, yo llego y empiezo a trabajar acá en Colombia, escribo el primer libro de medicina en combate, que es un manual que me llevó a dar un gran reconocimiento, a recibir reconocimiento de más de 10 países del mundo. De hecho, que los mismos Estados Unidos reconocieran mi trabajo. Y en este momento, este manual se ha distribuido a más de 32 países y he tenido la oportunidad de viajar a más de 10 países del mundo a representar a Colombia. De que yo, o sea, el primer requisito que pido cuando me invito a un país a dar una conferencia, una capacitación, me dicen, ¿qué requisitos tienes, sargento? Mi único requisito que pido es que mi bandera de Colombia sea instalada en el auditorio. Si eso, ya, si no me pagan, yo quiero ver la bandera de Colombia allá porque me siento orgulloso de ese país maravilloso que es Colombia y me siento orgulloso de haber portado este uniforme de mi ejército nacional. Yo lo escucho a usted mi primero y digo, al igual que yo me identifico y se llena uno de emoción y de alegría saber que hay veteranos jugándosela en Colombia y fuera de Colombia y dejando el nombre de los veteranos en un buen sitial. Y después de todo lo que nos ha contado mi primero, por ahí nos comentó algo de que a decir, hey, aquí hay un veterano del ejército de Colombia que sabe hacer esto y esto y lo quiere compartir con ustedes. Bueno, pues al principio fue difícil porque pues yo vengo de la época donde no existían las redes sociales, donde no está el TikTok para transmitir los combates en vivo, en la época donde uno duraba 6 meses sin comunicarse con la familia o la única manera era una carta que llegaba por anda encomienda y ese tipo de cosas. Por lo cual, pues a mí nunca me enseñaron a utilizar un computador. En mi época era echar plomo, ¿sí me entiendes? Medio aprender primero auxilio y arranque para la guerra porque aquí no hay gente, ¿sí me entendés? Entonces, pues Ujú. tampoco era la época de los celulares, lo cual se me dificultó mucho. Ya cuando yo empiezo a trabajar en la fundación, el tema de las redes sociales viene porque en Armenia yo inicié un programa de capacitación para los soldados. Entonces yo quería que mis soldados escribí un manualcito que era de bolsillo, que era como la Biblia de los soldados. Entonces, en los soldados ya no hay manual. Pero adicionalmente, en esa época existían los famosos DVDs. Entonces, ¿yo qué hacía? Como había sido fotógrafo en el ejército, entonces tenía una camarita, una videocámara. Entonces, lo que hacía era grabar parte de la instrucción y grababa videitos. De hecho, acá en el museo tengo así, grababa esos CDs y se los daba a los soldados para que los llevaran para el área, para que o en la casa o en la escuela estudiaran, ¿sí? Bueno, ya cuando llego al hospital militar seguía con mis CDs anticuados, mis CDs, mi TV, esa vaina. Entonces llegó un día un cabo, no joda, mi primero, con todo respeto, pero sí es como muy pendejo. Y yo, ¿por qué, huevón? Y usted, ¿qué hace gastando plata en esos CDs? Pues, ¿por qué no publico video en YouTube? Publíquelo en YouTube y pues hoy tengo celulares, esos soldados tienen internet, pues que en YouTube, ¿qué es esa maricada de YouTube? Y usted no sabe qué es YouTube, no, yo no sé eso. Entonces, espere, yo le abro un canal. Entonces, el cabo el que sabía esa vaina de coger el computador y me abrió una cuenta, ahí está. Usted coge el video, lo graba en un celular y lo sube y ya, él lo va a publicar que los soldados lo vean. Entonces, empecé a publicar esos videos, a la gente le empezó a gustar esos videos
Y empecé ya a incursionar como en las redes sociales tímidamente porque no estaba acostumbrado a las cámaras ni nada de ese tipo de cosas. Y pues ustedes que están en el medio saben que eso es difícil empezar. Pero yo soy de los que cuando empiezo algo no descanso hasta no lograr un objetivo. Entonces yo empecé a publicar mis videos, empecé a joder, empecé a aprender y ya empecé a crear redes sociales como Facebook, YouTube. En Facebook tuvo un gran impacto. Entonces, pues realmente yo me tomé esto en serio hace 3 años. En 3 años que me tomé en serio las redes sociales, en este momento pues ya es una familia de casi 5 millones de seguidores en redes sociales, un canal de YouTube con más de 440.000 seguidores, 2 páginas de Facebook que cada página tiene más de 1.300.000 seguidores, un TikTok con más de 1.200.000. Y mi contenido, todo, una parte, al principio mi contenido todo era asistencia médica, como para enseñar primero auxilio, enseñar a la gente. Y esto le gustó mucho, entonces la gente empezó a apoyarme, a motivarme, a decirme, marica, no hay que publicar videos, siga. Después empecé a trabajar con los jóvenes. Yo no cuento mi historia de vida para victimizarme, ¿no? Ya lo que pasó, pasó, ya se pasó atrás. A veces cuento mi historia para decir a la gente, hombre, en la vida le suceden a uno cosas malas, ¿sí? A veces es bueno que le sucedan cosas malas. Yo creo que si tal vez la guerrilla no me hubiera desplazado a los 8 años, pues estaría por ahí en el campo oleando machete de asado, tal vez, ¿no? Tal vez estaría por allá de granjero todavía. Sí, Gracias a ese desplazamiento he tenido la oportunidad de conocer el mundo, de estar acá con ustedes hoy. ¿Sí? Entonces, a veces uno necesita también y a veces es bueno que en la vida nos sucedan cosas malas para abrir los ojos al mundo. Y es así como a través de las redes sociales también empecé a crear un contenido que es el contenido motivacional. Los en vivo motivacionales le decía a la gente, hermano, aquí tenemos una experiencia de vida, hay que meterle ganas a esto. No se trata de tantos estudios, que yo le digo a la gente tiene que estudiar, los jóvenes tienen que prepararse, pero eso no te va a garantizar el éxito en la vida. Realmente, si vos quieres tener éxito en la vida, tienes que ser disciplinado, tienes que ser una persona con persistencia, tienes que ser una persona que estar decidido a todo, a luchar hasta el último momento, a sufrir, a trasnochar y a trabajo duro, porque ese es el costo del éxito. Para mí la suerte no existe, o sea, la suerte es trabajo duro. O sea, conseguir las cosas es trabajo duro. Y eso es lo que hago actualmente en las redes sociales. no, pero muy, porque es que está la curva de aprendizaje de cero, de no saber nada, a una comunidad de 5 millones en 3 años, Héctor, no, en tres Y años. en 3 años Sí, prácticamente, ¿no? sí, en 3 años. En Entonces, 3 años que dije voy a ser influencer, o sea que los famosos youtubers, y Sí. de hecho yo dije, bueno, me voy a meter a esto y la gente me pidió que me metiera como influencer. Al principio yo no quería porque el tema es ponerse en redes sociales. Bueno, me convence y dije, bueno, me voy a meter a las redes sociales, pero me voy a meter es con todo. Y yo fui a descubrir trabajando, o sea, yo no ganaba un peso en las redes sociales, le metía plata, platica que me llegaba, platica que le metía para mejorar el celular, el trípode, y era de esos fanáticos que yo trabajé de domingo a domingo, de un trabajo domingo a domingo, de domingo a domingo con una cámara grabando contenido, haciendo en vivos, produciendo contenido, aprendiendo a editar video, haciendo guiones, ese Claro. tipo de cosas. Y ahí empecé a crecer la comunidad. De hecho, hay algo que hace poco me dicen a mí, Bernal, lo queremos ver de streaming. Yo qué es esa maricada de streaming. Dijo, pues váyase para aquí, que es una plataforma de hacer streaming. Usted que tiene buenas historias, ¿por qué no se mete streaming? Pero yo no es una plataforma de jóvenes, de gente muy jóvenes, de videojuegos. Yo no juego ni con la mierda. Pues. Entonces digo, metas streaming. Y la gente empezó a atacarme, metas streaming, metas a hacer streaming. Pues hace 5 días abrí la cuenta en Ki, me metí en streaming y en este momento ya mi cuenta está monetizada en Kik. Ya logré el primer objetivo en Kik, que era superar los 75 suscriptores para lograr la monetización. Y ahorita mi segunda meta es lograr la verificación de la cuenta y pues ya empezar a ganar dinero ahí. Y ahí le estoy metiendo ahorita todo el Kik. De hecho, acababa de hacer una transmisión de hoy, fue mi primer reto de transmitir 3 horas en vivo sin parar. 3 horas en vivo, Ajá. hablando en streaming, porque es una plataforma de streaming y vamos a ver, hay mucha gente que se ríe de uno. A mí me critica mucho la gente, pero no le presto atención a eso. Usted ya está viejo, ¿qué hace por allá? La gente me dice es que usted no ha superado al ejército. Yo creo que yo soy una de las personas que más he superado al ejército porque he salido de unos procesos muy difíciles. El hecho que yo esté acá hablando con usted o que ustedes estén allá como veteranos de guerra hablando conmigo no quiere decir que no hayamos superado el ejército. Nosotros no somos ni locos ni ya hemos superado y estamos aquí realizando un trabajo que a nosotros nos gusta y que nos hace el corazón. Para mí las redes sociales es como un hobby, o sea, para mí acá hablar con usted, porque lo que usted decía al inicio, muchas personas ven este contenido y a alguien se motiva. Tengo una pequeña anécdota. Hace 2 años me dijeron hables sobre su vida
y aborda el tema del suicidio, porque hay mucha depresión dentro del ejército. Sí, sabemos que dentro del ejército hay muchas personas que lamentablemente terminan con la mala decisión de quitarse la vida, ¿sí? Y entonces hice un live precisamente hablando sobre los momentos difíciles por los cuales nosotros atravesamos en la vida, lo que estaba comentando. Y bueno, al otro día me llama una persona, un capitán del ejército, y me dice, mi primero, lo llamo a darle las gracias. Y yo le digo, ¿pero por qué? Yo hablo así, ¿pero por qué, mi capitán? ¿Por qué, huevón? ¿Qué pasó luego? Digo, marica, le voy a contar mi historia. Yo estaba acá anoche, estaba en la ciudad de Medellín y había tomado una decisión. La decisión que yo tomé anoche fue quitarme la vida. Yo tomé mi pistola, mi celular, porque quería enviar un último mensaje. Cerré mi puerta y tenía mi pistola en la cama y ya listo. Ya la decisión estaba, quitarme la vida. ¿Por qué estaba pasando? Pues me habían abierto un proceso de investigación en el ejército, mi esposa me había dejado y pues tomé esa decisión. No sé cómo, Bernal, yo cogí mi celular y se me ocurrió meterme a TikTok. Y fue la primera persona que usted me aparece y precisamente usted aparece cuando está hablando de las dificultades, del divorcio, de perder un ser querido, de todas las cosas que uno tiene que pasar en la vida como militar o como civil. Y cuando yo empecé y terminé ese video, cambié de opinión. Guardé mi pistola, le quité todo y dije, yo ya no sé pendejo de quitarme la vida. Si a este man mire todo lo que pasó, de manera que estaba yo hablando mierda ahí, y yo que no, yo que simplemente mi esposa me dejó y que me están abriendo una investigación y por eso me va a quitar la vida, soy muy bobo. Y por eso quise conseguir su número y simplemente quiero, hermano, llamarlo a darle las gracias por ese video que usted publicó, que evitó que yo hubiese terminado con la decisión que ya estaba tomada. Entonces, cosas como este, muchos testimonios más que recibidos, creo que lo motivan a uno Claro, a total. continuar adelante contando historia. Imagino que a ustedes también les ocurre exactamente lo mismo y a uno es la gente misma la que realmente lo motiva a continuar acá. Y es prueba de que sí hay personas a la cual se le puede aportar. Sí hay Sí, personas a total. las cuales ayudar. No es desde el odio, no es desde el hate, es desde el aporte, desde la construcción. Y mira que conectaste muy bien porque lo que te queremos preguntar ahorita es, Héctor, ¿cuál es el mensaje? Nosotros mandamos mensajes para varias comunidades, pero digamos que en términos generales siempre hablamos de la comunidad que está en servicio activo, de los que tarde que temprano van a llegar al retiro. De los que están en la veteranía, o sea, los que acaban de llegar a la veteranía, pero que están como con esa pérdida de identidad, como en ese sin saber qué hacer. ¿Qué mensaje le darías tú a esas comunidades, Héctor? Yo el mensaje que le doy primero a quienes portan este último uniforme. Yo aquí digo soldados. Y la gente me dice, pero ¿por qué usted habla de soldados? Digo, soldados somos todos. ¿Sí me entiende? Todos. O sea, el Todos. soldado que está prestando un servicio militar, el profesional, el suboficial o el oficial, aquí todos somos soldados, ¿sí? El Así que es. nos colocamos en uniforme. El consejo o lo que yo le quiero decir hoy a quienes están activos, creo que es más que un mensaje, es un consejo. Y ese consejo fue el consejo que mi madre me dio el día que yo me coloqué ese uniforme. Mi madre el día, por acá tenía la fotografía de la entrega de armas, con lágrimas en los ojos me entregó ese fusil y me dijo, hijo, que sea lo que Dios quiera. Ya usted decidió irse para el ejército. Solamente le voy a pedir una cosa o un favor. Si te vas para el ejército, uno, vas a portar ese uniforme con honor, como un verdadero soldado. Vas a servir a su pueblo con amor, con muchísimo amor, con compromiso. Vas a ser una buena persona, porque hiciste un juramento de servir a su nación. Si no puedes cumplir eso, si no vas a ser un buen soldado, te quita ese uniforme y te vienes y coges una sabana y un machete y te vas para el campo y sigues cultivando la tierra, porque prefiero eso a que vos seas un delincuente. Y eso es lo que yo le digo hoy a quienes están activos. Con toda la admiración y el respeto que yo les tengo a todos ustedes, a mis soldados que están activos, les digo hoy, este uniforme significa mucho para nosotros. Este uniforme representa a toda una nación, a un país. Y uno como soldado, siempre les digo, muchachos, el respeto, la admiración y el aprecio de un pueblo se gana. Y ese se gana con buenas acciones. Si van a ser buenos militares, continúen con ese uniforme y métanle ganas a esto. No se dejen rendir por difícil que sea la situación. Pero si van a ser delincuentes, ladrones y corruptos, quítese ese berraco uniforme y cuélguenlo, porque le están haciendo un mal muy grande a la institución. A quienes están en la reserva activa, ¿qué les digo hoy? Prepararnos, meterle ganas. El país está pasando por una situación difícil que requiere de la
unión de nosotros como militares. Quienes están allá, que algún día van a pasar de este lado, y quienes ya estamos de este lado. Dejemos las diferencias de un lado. Dejemos esa diferencia que usted es soldado, que usted es suboficial y que usted es oficial. Aquí somos el mismo ejército, y para cambiar este país tenemos que trabajar unidos. Realmente, no todas las cosas que uno vive en el ejército son buenas. A mí me pasaron muchas cosas malas en el ejército. Así como yo en el ejército tuve buenos comandantes, también tuve malos comandantes. Imagino que también les ha sucedido a todos ustedes. Pero hay gente que lamentablemente sale resentida del ejército a hablar mal de la institución simplemente porque vivió una mala experiencia. Yo también viví muchísimas malas experiencias, ¿sí? Nuestro ejército son soldados valientes, la mayoría de gente que se la ha jugado por este país. Entonces trabajen unidos, emprendan, porque yo lo que veo a mis veteranos es que les falta como ganas, como que se me agüevan, perdónenme, ¿sí? Se dejan ahogar en un vaso de agua. No, muchachos, hay que emprender. Yo les digo, muchachos, hay que emprender. Y a los que, de hecho, a los que están activos, les digo, cuando falte poco tiempo, prepárese, estudie, piense en un emprendimiento. Porque es que, ¿qué pasa con el militar acá en Colombia? El militar sale acá en Colombia y como no se prepara, como no piensa en su proyecto de vida, entonces llega y el único puesto que le ofrecen, ¿de qué es? De seguridad privada. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. De hecho, admiro mucho a la gente que, que trabaja en temas de seguridad privada, porque eso no es fácil pararse uno ahí a que otro pendejo lo mire mal y le eche el putazo, ¿sí me entendés? Es difícil. Se puede llegar lejos, sí, pero eso requiere un poquitico de sacrificio. Yo critico mucho, por ejemplo, a los militares tenemos el síndrome del pensionado. ¿Qué le digo yo el síndrome del pensionado? Salgo, esperar a los 28 que me consignen y echado todo el día rascándome la panza. Eso uno se enferma. Aquí salimos a producir hasta el día que Dios nos lo permita. Uno puede estar mejor y si uno quiere un mejor bienestar, ¿qué tiene que hacer? Bajar. Oportunidades hay, que la situación del país es un poco difícil, pero hombre, así con dificultades y todo, hay oportunidades de salir adelante, de cambiar nuestras vidas y de ser personas diferentes. Hay mucho, mi primero. Mire que hace un par de episodios tuvimos aquí a un compañero veterano que estaba explicando sobre los oficiales de cumplimiento, los analistas de riesgo para las empresas, y él hablaba sobre más de 11.000 puestos vacantes, esperando a que veteranos, a que personas que sirvieron en las fuerzas militares y de policía pudieran ocupar esos espacios. Y ahora que estamos hablando de recomendaciones y todo el cuento, mi primero. Quisiera pedirle que le recomiende a nuestros veteranos de pronto una canción de esas que lo sacan a uno de pronto de esos ratos que está uno así como aburrido, escucha uno esa canción y uno dice, oiga, esta canción es bien, bien chévere, me anima y tal. O que de pronto a usted le anima el rato y lo saca de pronto del momento de esos momentos en los que está uno como bajo de ánimo. Quisiera de pronto, si tiene por allí, aparte de los libros que usted ha escrito, si tiene algún otro libro que le recomiende a la comunidad de veteranos de Tras la Armadura, aprovechando en este momento que estamos hablando de recomendaciones, los que tenga por ahí, suéltelos. Hay una pequeña anécdota desde mi niñez y es un sueño que yo digo que uno tiene que luchar por sus sueños, ¿sí? Yo le digo a los jóvenes, no se detengan, marica, hasta que su sueño se haga una realidad. Puede pasar muchos años. Resulta que mi padre escuchaba mucho la música de un Vicente Fernández y hay una Ujú. canción muy bonita que por ahí está la frase, no hay que llegar primero, sino saber llegar, de Vicente Fernández, una gran canción, o sea, nos habla como de la dificultad, ¿sí? ¿Me entiendes? La vía es como una piedra en el camino, ¿sí? Se atraviesa a veces. Mi papito escuchaba mucho esa música, Vicente Fernández. El viejo se ¿Y a sentaba usted le con gusta? una hora Silver y un jarro guará por los domingos, que era por un ratico de descanso. Y yo me sentaba al lado del viejo. Y un día le pregunto al viejo, viejo, ese señor que canta tan bonito, ¿dónde es?". Digo, mijito, yo ni sé dónde era, señor. Y yo le saqué, yo algún día tengo que ir a donde vive el señor. Y me dice, chino pendejo, ni que era salido de la vereda y ya piensa ir por ahí, señores, por ahí a otro país. Y yo le dije que voy. Y fue algo que yo me prometí de niño, ir a ver dónde vivía ese señor. Cuando ya era más grande, que yo entro al ejército, escuchaba mucho lo que me dice que Vicente Hernández de Caravana es mexicano y yo tengo que ir a México. Oiga, pasaron más de 20 años, pero en el año 2015 cumplí mi promesa y fui a México. Y de hecho no fui una vez, sino fui 3 veces al rancho de Vicente Fernández. La última vez que yo visité a un Vicente Fernández fue cuando estaba en su lecho de muerte. Y me gusta mucho su música porque fue una persona que no perdió sus raíces. Vicente Fernández fue el charro de siempre, el charro, el Ujú. gran charro mexicano, que nunca perdió sus raíces de vaquero, de tapatío, de la tierra de Jalisco, la tierra del tequila. Y hombre, eso que recuerdo
a los militares. Libros para leer hay muchos, o sea, la lectura es algo muy buena. Yo recomiendo un libro de, se me olvidó el nombre, del autor, de hecho es un exmilitar estadounidense, se me fue la paloma ahorita, el libro se llama El líder que no tenía cargo. No sé si usted ha leído, es de este, se me olvidó el nombre. El tipo fue un exmilitar, es un gran conferencista hoy en día, y ese libro es excelente para usted emprender, porque el liderazgo es importante, y liderar no es gritar, o sea, Tal cual. liderar es colocarse en los zapatos de un líder para sacar un proceso adelante, un proyecto adelante. Es un libro muy bonito que a mí me ha servido mucho en mi vida haber leído ese libro, una persona me regaló ese libro. Se llama El líder que no tenía cargo, un excelente libro que yo le recomiendo a los veteranos que empiecen a leer ese libro para que comprendan un poco lo que es la esencia de ser un líder, porque lamentablemente dentro de nuestro ejército nacional estamos perdiendo mucho lo que es el liderazgo, ¿sí? Y el liderazgo es colocarse la camiseta, hacer su trabajo con pasión, con muchísimo amor. Ese libro yo les recomiendo la realidad. Increíble. Vicente Fernández es un Sí, filósofo de la vida, ¿no? De la ujú. vida. Es un filósofo de la vida. Claro, es que él inició Héctor, como artista viejo, creo que inició casi a los 30 años a cantar y él tiene es un berraco para mí. Me cautivó mucho cuando empecé a conocer su historia porque el hombre surgió de la nada. De hecho, cuando él inició, las primeras cantadas se las pegaba por ahí en los autobuses pidiendo limosna prácticamente. Y mire que él dejó un gran imperio, él murió, pero es impresionante visitar allá Guadalajara, el rancho de él. Él tiene un rancho muy bonito, un criadero de caballos, tiene una tienda de artículos mexicanos, tiene una tequilera y tiene como un Movistar Arena. Dejó su propio lugar de conciertos, un gran Ok. legado que le deja a México. pero cuando o sea, cuando fuiste a visitar, ¿visitaste la obra? O porque tú dices, lo visité en el lecho de muerte, o sea, ¿fue en esa época o tú pudiste hablar No, con él en la alguna? primera vez que yo fui a Guadalajara a conocer el rancho. Simplemente entré a almorzar a su rancho, me tomé hasta un tequila ese día ahí y conocí un poquitico de él, pero en esa época don Vicente Fernández estaba de gira. Entonces, bueno, me llevo un recuerdo. La segunda vez, dije, no, yo tengo que volver a este marica a estar por acá en algún lado. Y efectivamente fui don Vicente Fernández, estaba ahí. De hecho, me atendieron muy amablemente. Llegué y me permitieron visitar su rancho. De hecho, me permitieron grabar un video en el rancho de Vicente Fernández, que lo publiqué por ahí en redes sociales. Me permitieron grabar el primer traje que con él cantó, su pistola, y me atendieron súper bien, almorcé en el restaurante, di un paseíto por la finca, conocí su tequilera, el Arena, creo que llama el lugar de conciertos que tiene a 7 kilómetros de Guadalajara, y visité pues parte de las instalaciones, porque es que son muy grandes, ¿sí? Entonces ya dije, "Uy, ahora sí ya cumplí ese sueño de conocer a don Vicente Fernández". Y ya la tercera vez cuando don Vicente Fernández estaba en su lecho de muerte, ya no pude, pues, volví nuevamente a su finca, ya él está en sus últimos días, estaba muy grave cuando eso, fui allá y visité nuevamente el rancho de Vicente Fernández, almorcé en su restaurante, me aventé unos tequilas ahí, porque ya sabíamos que Vicente Fernández se nos iba a ir. De hecho, compré una colección de música de Vicente Fernández original ahí cuando sacó el último álbum a mis 80. Y no se han escuchado una canción ustedes, yo creo que nadie ha escuchado esa canción. Se llama El caballo de mi padre, que es una de las últimas canciones que cantó él a sus 80 años. Muy Hmm, bonita, que es la historia de un caballo. ok. Héctor, en este punto de tu vida que sigues aportando, que estás tan joven y que tienes todo un camino hacia adelante, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como el enfermero militar que salvó vidas? ¿Como el hombre que dejó su uniforme y sirvió desde la educación y la memoria? ¿Como el mentor? ¿Como el director de la fundación? ¿Cómo quieres que te recuerden? No, yo pienso que todos uno hace como quiere que lo recuerden las personas, ¿sí? Y yo lo único que quiero dejar es algo a Colombia, dejar una institución, dejar un legado en los jóvenes y que me recuerden como ese soldado de Colombia, así como esos soldados que han aportado todo, que lo han entregado todo por este país, porque es que el trabajo del soldado colombiano no es fácil. Es un trabajo muy sacrificado, la verdad. Yo hoy admiro profundamente la labor que cumplen todos nuestros soldados, porque nosotros un día estuvimos allá en las botas de ellos y sabemos lo difícil que es a la situación por la cual atraviesa el país. Y a veces lo que le duele a uno es un país que no tiene memoria, porque por ahí hay una frase de una gran persona que dice que cuando un pueblo está en peligro de guerra, su pueblo acude
a Dios y al soldado. Pero cuando la guerra termina, Dios es olvidado, el soldado juzgado, criticado y condenado. Agradezco al pueblo colombiano, que es la gran mayoría de nuestro pueblo, que es un país maravilloso, que la gran mayoría respalda y admira la labor del soldado colombiano. De hecho, yo tengo todos los días, los jóvenes me llaman, yo me quiero ir para el ejército. Primero, tienes que desarrollar esa pasión para que te vayas para el ejército, para que seas un buen soldado, si te vas a ir a la escuela o esto. Entonces, así quisiera ser recordado como un soldado, como un campesino, porque me siento muy orgulloso de mis raíces campesinas. Y siempre en las conferencias hablo y yo le digo a la gente cuál es el origen del soldado colombiano. Es el origen del soldado colombiano, sus raíces son campesinas, son hijos de labriegos, aquellos campesinos que se hartan un tinto a las 4 de la mañana, se colocan unas botas de caucho, un sombrero, se ponen una ruana, cogen un machete y se van a trabajar de sol a sol para colocar a este país en marcha. Porque gracias a ellos es que estamos nosotros acá. Gracias a ellos es que llegan nuestros productos a las grandes ciudades. Y gracias al trabajo de nuestros soldados, de ese sacrificio que en este momento miles de soldados de nuestro ejército están haciendo ahí, es que nosotros podemos estar tranquilamente en el seno de nuestros hogares. Y de verdad yo soy muy agradecido por nuestros soldados. Lo único que quiero es continuar trabajando por ellos y así como ustedes tratar de ser una voz de aliento para ellos, para decirle, aquí estamos su pueblo, aquí estamos su gente que está con ustedes y que nos apoya. Viendo que estamos llegando al momento de los agradecimientos, mi primero, yo también quiero expresarle a usted en nombre de toda la armadura y pues de la comunidad de toda la armadura el agradecimiento por habernos abierto su corazón, por habernos comentado o habernos dejado esa máxima, si se puede decir así, que la guerra destruye vidas, destruye familias, pero no destruye voluntades. En el caso suyo, hoy nos ha alzado la voz y nos ha dejado un mensaje claro, y es que la guerra no se puede acabar con más guerra. Ese escenario del perdón del que usted habla, ese escenario de entender el conflicto, no desde, perdón, de entender la solución del conflicto, buscando el perdón, buscando la reconciliación. Normalmente la gente cree que los militares no lo hablamos o que los veteranos no hablamos sobre ese discurso, pero también quiero apoyar lo que usted dijo hoy y decir, lo que pasa es que nosotros hablamos desde ese escenario porque quién más que los hijos del labriego, como mi primero, o los hijos de campesinos, como en el caso que fui yo también, sabemos qué es lo duro de vivir en sitios llenos de complejidades y continuar en el tiempo intentando hacerle daño al otro o intentando que esas generaciones de violencia sigan trascendiendo en el tiempo. Le agradezco en nombre del equipo de Tras la Armadura que usted como veterano, como militar que fue, llegue aquí con ese discurso y estoy seguro que muchas personas lo van a recibir con expectativas, ¿sí? Con expectativas. La violencia lo que genera es más violencia y nosotros pues apoyamos su postura. Agradecidos totalmente, mi primero, por este espacio que nos ha brindado el día de hoy y bueno, aparte de la sabiduría y de las historias que nos ha traído hoy a nuestro programa, nosotros somos fieles seguidores y admiradores de su trabajo. Así es. Héctor, nos gustaría en este momento que de pronto, si tienes alguna intervención, y también que les contaras a los que van a ver esto en nuestro canal, cómo ir a tu canal, dónde encuentran la fundación, cuáles son las direcciones de tus páginas de Facebook, la cuenta de TikTok, para que puedan contagiarse más de esa energía, de esa berraquera, de ese positivismo y de ese entusiasmo que tú transmites en las historias. Antes de esto, a permitirles que me permiten leer algo. Este mensaje fue escrito en este manual. Lo escribí en el año en Puerto Toledo Meta. Pensé que no iban a salir con vida, pero Reconocido. quise escribir un mensaje alusivo hacia la paz, porque la gente dice es que los militares son locos si no piensan en la paz. Yo creo que nosotros los soldados todos los días oramos por la paz del mundo, porque nuestros rostros están reflejadas hondas y duras cicatrices de la guerra. Y yo todos los días soñé con la paz de mi país. Todos los días allá en el ejército he soñado con tener un país en paz. Aquí en este manual que escribo, voy a permitirme leer una dedicatoria que le hice a los soldados de Colombia. Y este es una reflexión profunda que en esa época, en un pequeño cuaderno del año 2004, yo pensaba también en la paz de Colombia. Dice dedicatoria. Dedicado a aquellos hombres que en un largo atardecer
con los últimos rayos del sol de los venados, lucharon con valor y arrojo, derramando gotas de sudor y sangre en el campo de combate de la inmensa llanura. Hombres que lo entregaron todo, incluidas sus propias vidas. Hombres con anhelos, sueños e ilusiones de ver a una Colombia en paz. Hombres que portaron orgullosos el uniforme, hijos dignos de la madre patria colombiana, soldados aguerridos e intrépidos llaneros, murieron con la satisfacción del deber cumplido, hoy conocidos como los héroes de Arauca. A todos ellos, que el Dios de los ejércitos los tenga en su gloria, y a los que aún hoy siguen luchando, que Dios los proteja y los ilumine, que los guíe por el camino de la conquista en búsqueda de la paz para sus regiones y familias. La dedicatoria está, lo escribí en el municipio de Puerto Toledo Meta en septiembre del año 2003, y aquí está porque lo escribo. Después de intensos combates durante varios meses en el departamento del Meta y de haber visto caer en acción a varios de mis compañeros y de asistir a los heridos y enfermos durante 2 años, hago esta dedicatoria a mis valerosos e intrépidos soldados de la contraguerrilla Búfalo, del batallón de contraguerrillas terrestre número 7, Héroe de Arauca. Gracias a ellos salí con vida y empecé a escribir los capítulos de este manual con el fin de mejorar la asistencia al trauma en combate. Y esta dedicatoria va para todos aquellos guerreros que han luchado y que lo han dado todo por este país, porque si hay algo que tiene Colombia, son soldados valerosos. Y eso es lo que ha tenido Colombia, y como los que fueron una vez a Corea y dejaron con la boca abierta a más de uno. ¿Cómo me pueden conseguir en mis redes sociales? Normalmente estoy como Sargento Héctor G. Bernal. En mis redes sociales aparezco en YouTube, un canal con más de 440.000 suscriptores. Sargento Héctor G. Bernal, una página de Facebook con más de 1.700.000 seguidores. Sargento Héctor G. Bernal en TikTok, una página con más de 1.200.000 seguidores. También Sargento Héctor G. Bernal. Tengo otra página secundaria en Facebook que se llama El Diario de Héctor, que es como un blog de motivación con más de 1.300.000 seguidores. Y ahorita, pues con un rol nuevo ya de viejo, a veces me ocurren locuras, con mi canal de hacer streamer, también como Sargento Héctor Bernal, así me consiguen en mis redes sociales. A todos los seguidores de la armadura, les agradecemos su compañía. Mi primero, Bernal, nuevamente agradecidos con usted, agradecidos con su disposición, con su espacio, agradecidos con los tácticos que nos contó hoy. Escuchamos historias que seguramente son extrañas para algunos, seguramente otros las mantenemos en nuestra memoria y en el corazón, pero sin embargo se mantiene vivo el recuerdo y la memoria de nuestros soldados que han caído en el cumplimiento del deber con tanto esfuerzo y con tanto ahínco que en su momento tuvieron. Yo creo que mientras haya personas que cuenten esas historias como usted lo ha hecho el día de hoy, mientras haya personas que se tomen la molestia de coger una pluma y escribir o sentarse en su computadora a escribir historias, a escribir libros, la memoria de esos soldados trascenderá en el pueblo de Colombia, en sus vivencias. Nos queda solamente agradecerle nuevamente su espacio, mi primero, agradecerle a todos los seguidores de Tras la Armadura que han estado acompañándonos durante este nuevo episodio y seguramente vamos a seguir contando más historias. Así es. A Héctor, muchísimas gracias. Te deseo toda la buena energía, contagias de positivismo, me contagias de emoción de seguir haciendo el proyecto de Tras la Armadura, de seguir ayudando, de seguir conociendo veteranos como tú que están transformando comunidades, que están transformando regiones y que están transformando vidas a través de la visibilización de las historias. A nuestros seguidores y no seguidores, recordarles que estamos en @Tras la Armadura, en YouTube, en Instagram, en Spotify. No se les olvide darle like, suscribirse al canal y compartir el contenido. Para todos ustedes, un feliz día, sin importar el día que sea. Para Héctor y para Sama, chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Chao, chao. Sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor.